Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Físico-Química. Hoy lo que vamos a trabajar va a ser la ley de Boyle-Mariotte, los parámetros principales de la ley y algunos ejemplos prácticos. Muy bien, comencemos. Vamos a hacer una introducción respecto a las propiedades generales de los gases. Los gases en sí no poseen ni forma ni volumen propio, es decir, no tienen forma en sí mismos, sino que lo que van a hacer es van a adoptar la forma del recipiente que los contiene y van a adoptar la totalidad del volumen que los contiene. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que los gases como tal tienen partículas que se encuentran muy distanciadas entre sí. Por lo tanto, chocan continuamente entre ellas y contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, van a ocupar la totalidad del volumen. Algunas otras cosas que son importantes para nombrar acerca de los gases es que pueden comprimirse. ¿Esto qué significa? Esto significa que es posible reducir el volumen de los gases siempre y cuando se aplique una fuerza sobre ellos, es decir, se ejerza una determinada presión. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre debido a que las partículas están muy separadas entre sí, por lo tanto, mediante el accionar de una fuerza, ejerciendo una presión sobre las mismas, podemos reducir el espacio que existe entre las partículas. Otra cosa también muy importante es que si nosotros a los gases les aplicamos calor, podemos lograr dilatarlos, es decir, podemos lograr que los gases se expandan, es decir, que su volumen aumente. Por lo tanto, pueden ocupar más lugar. Sin embargo, y esto es muy importante nombrar, la masa de los gases continúa siendo la misma, es decir, el número de partículas del gas no va ni a aumentar ni a disminuir. Únicamente lo que va a ocurrir es que si nosotros le aplicamos calor, el gas va a poder expandirse, es decir, la presión interna del gas va a tender a aumentar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto a algunas otras generalidades, una de las cosas más importantes es que los gases están regidos por tres parámetros fundamentales, que son las variables que nosotros vamos a estudiar en este caso, que son la presión, simbolizado con la letra P mayúscula, el volumen, simbolizado con la letra B corta mayúscula, y la temperatura, simbolizado con la letra T mayúscula. Existen entonces tres leyes fundamentales que explican el comportamiento general de los gases, y una ecuación general que reúne partes de las tres ecuaciones. Entonces, las leyes más importantes son la ley de Boyle-Mariotte, la primera ley de Charles y la segunda ley de Charles. Cada uno de ellos lo que tiene es un parámetro que se encuentra constante. En el caso de la ley de Boyle-Mariotte, el parámetro constante es la temperatura. En el caso de la primera ley de Charles, el parámetro constante es la presión. Y en el caso de la segunda ley de Charles, es el volumen. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la ley de Boyle-Mariotte, también conocida como ley isotérmica, debido a que justamente el parámetro que se encuentra constante en este caso es la temperatura. Entonces, Robert Boyle en 1662 halló una relación matemática en la cual la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen de una masa de gas. ¿Esto qué significa? Esto significa que si la presión de un gas aumenta, el volumen va a tender a disminuir. Y en caso contrario, si la presión del gas disminuye, el volumen tiende a aumentar. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que justamente Robert Boyle realizó muchas experiencias con gases y pudo comprobar que una cantidad fija de gas se mantiene siempre a la misma temperatura, es decir, la temperatura no se va a modificar en ningún momento. Por lo tanto, la temperatura no aparece en la ley de Boyle-Mariotte. Y si el gas se somete a diferentes presiones, es decir, si esas presiones se varían, el volumen del gas aumenta cuando la presión tiende a disminuir. Esto es muy importante de nombrar también de que las partículas al estar más libres para poder moverse ocupan más lugar porque se separan más unas de otras. Esto ocurre debido a que si nosotros aumentamos el volumen es porque la presión sobre la masa de gas se redujo. Por lo tanto, ahora hay mucho más espacio para que las partículas se muevan, teniendo en cuenta lo que nombramos previamente, que la temperatura no se va a modificar. ¿Cómo se puede representar la ley? Bueno, veamos unos ejemplos prácticos para poder representarla. En este caso, teniendo en cuenta la imagen que tenemos acá, podemos explicar el funcionamiento de la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a tener en cuenta la primera de las dos imágenes, la que se encuentra a la izquierda. Entonces, en el primer caso, lo que podemos observar es que las partículas se mueven más lentamente. Esto se debe a que justamente el émbolo, que es la superficie que se encuentra por encima del recipiente, se encuentra arriba. En este caso, las partículas se mueven lentamente. Al mismo tiempo, también podemos decir que al moverse más lentamente, la presión interna
es menor, por lo tanto el volumen es más grande. Sin embargo, si nosotros la comparamos con el segundo caso, que es el caso del recipiente que se encuentra a la derecha, las partículas tienen un menor espacio entre ellas, por lo tanto la presión tiende a aumentar porque el volumen en este caso se está reduciendo. Por lo tanto, las partículas entonces al moverse en un espacio mucho menor debido a que justamente lo que se aumentó fue la presión sobre ellas, van a empezar a chocar más entre ellas y contra el recipiente. Es por eso que la presión es más alta y el volumen es menor. Nosotros incluso podemos representarlo de una manera diferente. Por ejemplo, teniendo en cuenta la siguiente imagen. Teniendo en cuenta tres estados diferentes. En el primer estado, que es el estado 1, podemos ver un recipiente con una determinada masa de gas que se encuentra en un recipiente y el émbolo en la parte superior, en el cual se le está ejerciendo una determinada presión, que en este caso podría ser la presión atmosférica. En el caso 2 tenemos el émbolo más abajo y el volumen ya se redujo. ¿Debido a qué? Debido a que la presión ahora es mayor, probablemente es el doble. Mientras que en el estado 3 la presión ya es el cuádruple, por lo tanto la presión es mucho más alta, el émbolo se encuentra mucho más abajo y el volumen entre las partículas se reduce notablemente. Entonces, las conclusiones que podemos sacar a partir de este análisis es que si nosotros aumentamos la presión, las partículas del gas van a juntarse cada vez más. Por lo tanto, el espacio entre ellas se va a reducir y se reduce, por supuesto, en el volumen. Entonces, la conclusión es que el volumen de una masa de gas a temperatura constante, debido a que la temperatura en esta ley no se modifica, es inversamente proporcional a la presión del gas. Ahora muy bien, analicemos entonces la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte. Matemáticamente, la ley cumple los siguientes parámetros. Se dice entonces que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué significa? Presión 1 es la presión inicial del sistema, volumen 1 es el volumen inicial del sistema, la presión 2 es la presión final que adquiere la masa de gas y el volumen 2 es el volumen final de la masa de gas. Teniendo en cuenta de nuevo que en este caso particular de la ley de Boyle-Mariotte no aparece la temperatura debido a que es un parámetro constante, por lo tanto no va a aparecer la temperatura en ningún momento en la ecuación de la ley. Muy bien, ahora una vez vista la ley podemos ver cuáles son las unidades tanto de la presión como del volumen. Las unidades utilizadas en este caso son las siguientes. En el caso de la presión, recordemos que se puede medir en dos tipos de unidades diferentes, que son la atmósfera y también se puede medir en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que la relación matemática entre ellas es la siguiente. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Al mismo tiempo también, si nosotros estamos hablando del volumen, el volumen en general se suele medir en litros, pero también pueden utilizarse las unidades derivadas de él, que son los mililitros o los decilitros. Muy bien, dicho eso, veamos un ejemplo práctico de la ley. Dice lo siguiente entonces, tenemos que una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 4,2 litros y tiene una presión de una atmósfera. La pregunta es la siguiente, ¿cuál será el volumen del oxígeno cuando la muestra posee 0,5 atmósferas de presión y la temperatura permanece constante? Muy bien, antes de resolverlo, analicemos algunas cosas importantes. Una de las cosas es, ¿cuál es el volumen inicial de nuestro sistema? En este caso, nuestro volumen inicial es de 4,2 litros. Y también, ¿cuál es la presión inicial? Para la masa de oxígeno que nosotros tenemos ahora, la presión inicial es de una atmósfera. Lo que nos están preguntando es cuál es el volumen final, es decir, cuál es el volumen 2, teniendo en cuenta que ahora la presión de nuestro sistema al final va a ser de 0,5 atmósferas. Comparando las unidades de presión entre sí, lo que podemos notar es que ahora el volumen pasó de una atmósfera a 0,5, es decir, se redujo. Veamos qué ocurre. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear la ecuación de la ley. Escribimos la ecuación y nos queda que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Una vez dicho eso, tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso, la incógnita es el volumen 2. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar los valores ya conocidos. Tenemos que la presión 1, recordemos, era una atmósfera, el volumen 1 es de 4,2 litros, la presión 2 es de 0,5 atmósferas y el volumen 2 no lo conocemos. Ahora, vamos a empezar a hacer las ecuaciones matemáticas en este caso
y podemos empezar a resolverlo. Una atmósfera por 4,2 litros es 4,2 atmósferas por litro. Es muy importante tener en cuenta las unidades debido a que después vamos a necesitar cancelar. Nos queda que es igual a 0,5 atmósferas por el volumen 2. Dicho eso, podemos pasar el 0,5 atmósferas al término de la izquierda dividiendo. Eso va a ser igual al volumen 2. Y si realizamos la cuenta, es 8,4 litros. Este es nuestro resultado final. Sin embargo, podemos analizar si está bien. Para darnos cuenta de eso, lo que tenemos que tener muy presente es qué le ocurrió a los parámetros que ya conocíamos previamente. Y si nosotros observamos, nosotros teníamos originalmente una atmósfera y ahora tenemos 0,5 en el caso de la presión final. Entonces, hay una reducción de la presión. Por lo tanto, si hay reducción de la presión, tiene que haber aumento de volumen. El volumen inicial era de 4,2 litros y ahora pasó a ser 8,4. Por lo tanto, el resultado es correcto. Muy bien, veamos un ejercicio más, un ejercicio 2. Tenemos lo siguiente, un gas ocupa 1,5 litros a una presión de 2,5 atmósferas. Ahora, si la temperatura, teniendo en cuenta que permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Muy bien, en este caso, analicemos los datos que tenemos disponibles. Tenemos que el gas tiene un volumen de 1,5 litros, ese es un volumen inicial. Luego tenemos una presión inicial de 2,5 atmósferas. Lo que nos están preguntando es, ¿qué es lo que ocurre con la presión si se pasa a un recipiente de 3 litros? Entonces, normalmente el gas al principio ocupaba 1,5 y ahora ocupa 3, es decir, hay una expansión. Por lo tanto, tenemos que analizar qué es lo que ocurre con el valor de la presión, ¿sí? Teniendo en cuenta además que el ejercicio pide una transformación en milímetros de mercurio que la vamos a hacer al final. Primero calculamos cuánto es la presión y luego la transformamos. Muy bien. Planteamos nuevamente entonces la ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Luego se reemplazan todos los valores conocidos en la ecuación. Tenemos 2,5 atmósferas de presión inicial, un volumen de 1,5 litros, una presión 2 desconocida y un volumen 2 de 3 litros. Dicho eso, realizamos entonces la multiplicación del término de la izquierda, que es 3,75 atmósferas por litro, es igual a la presión 2 por 3 litros. Ahora vamos a pasar los 3 litros al término de la izquierda dividiendo. Teniendo en cuenta que se cancelan los litros del término numerador con los litros del denominador. Dicho eso, entonces ahora la presión 2 es de 1,25 atmósferas. Importante tener en cuenta qué ocurrió en este caso. Nosotros teníamos un volumen inicial de 1,5 y se expandió a 3, por lo tanto hay una expansión del volumen. Entonces es muy necesario que si ocurre eso, tiene que haber una disminución de la presión. Que si nos fijamos, la presión inicial era de 2,5 atmósferas y se redujo a 1,25. Por lo tanto, el resultado es correcto. Ahora bien, para finalizar el ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El ejercicio pedía que la presión sea calculada en milímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión de unidades usando una regla de 3. Teniendo en cuenta que si una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, entonces 1,25 es X. Realizamos 1,25 atmósferas por 760 dividido 1, nos va a dar 950 milímetros de mercurio. Es la presión que nosotros queríamos averiguar en la unidad que nos pedía el ejercicio. La conclusión entonces es que la presión del gas en este caso es de 950 milímetros de mercurio. Muy bien, espero que los haya ayudado y nos vemos la próxima.